24 AM. Dos jóvenes fueron baleados y murieron en Santiago Centro. Se presume que habrían intentado hacer un portonazo. Más de 35.000 clientes de la región de los lagos quedaron sin suministro eléctrico por el paso de un sistema frontal. Fuertes vientos sobre los 100 km por hora provocaron caída de árboles, postes y voladuras de techumbres. En Puerto Montt se decretó la suspensión de clases. La Comisión de Expertos definió el primer artículo del anteproyecto constitucional que reconoce a Chile como un Estado social y democrático de derecho. La segunda parte se va a votar este miércoles. Empates de equipos chilenos en torneos internacionales. Colo-Colo igualó 1-1 frente a Monagas, el mismo resultado que obtuvo Magallanes por la Copa Sudamericana. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en 24 AM, día miércoles, mitad de semana. Miércoles, a mí sí. se me ha pasado rapidito, por lo menos. Es cierto, ¿No? sí. Como que ha sido rápida esta. Pero tengo más sueño que... Qué gato chico, atroz. ¿Qué otro día? Más sueño que... Ya. Oye, 8 grados a esta hora de la mañana y vamos a llegar solo a 14, así que no va a subir mucho más, hay que salir bien abrigado. Ayer fue un día bien frío también durante toda la jornada, con algunos goterones. Chispeando. ¿Eh? Lluvia en varios, otros como dijo Iván. Tal cual. Iván Infalible. Torres, todo infalible, Sí. perfecto. Así que en un ratito más vamos a estar con Iván Torres precisamente para preguntarle cómo va a seguir el tiempo el día de hoy. Muy Y atento sobre a lo que todo, está pasando en el sur. Exactamente, ayer con las ráfagas de viento, lo que comentábamos al inicio de este noticiario, también con problemas para aviones. Sí, para el tráfico aéreo a propósito de estos vientos, con un avión incluso que no pudo aterrizar en Puerto Montt por estos vientos bastante fuertes. Vamos a estar con Iván Torres, les vamos a contar de esto mientras revisamos ahí algunas panorámicas de Chile, de Santiago. Vamos a ir a una pausa, 6:32, seguimos de inmediato con más aquí en 24 AM. Ahora. Bien, nos vamos a ir al centro de Santiago. Les contábamos ya de estos dos jóvenes que murieron a balazos en un presunto portonazo. Vamos con Fabián Collado, que nos va a contar todos los detalles. Fabián, ¿serían ellos los que habrían intentado hacer este portonazo, no? Buenos días. Muy buenos días. Claro, es parte de una de las teorías que cobra más fuerza acá en el centro de Santiago en torno a la muerte de estos dos adolescentes de 15 y 17 años, sobre todo tras el análisis de cámaras de seguridad que se está realizando por parte de los equipos investigativos de Carabineros. Al menos las imágenes de televigilancia lo que plasman es un portonazo netamente tal. O sea, estamos hablando de un vehículo de color blanco que se para acá, en este lugar que se encuentra a mi espalda, en calle Tocornal, las afueras de un domicilio, bloqueándole la parte posterior a un jeep. Es ahí cuando descienden al menos 3 sujetos, los cuales van directamente hacia la ventanilla del conductor. O sea, tal cual como es un portonazo, reiteramos aquello. Y es ahí cuando el conductor de este vehículo, que supuestamente estaba siendo afectado, o eso es lo que se entiende por las imágenes de las cámaras de seguridad, dispara en varias ocasiones, provocando la fuga del menos de uno de los sujetos, quien aborda este vehículo blanco y arranca en dirección desconocida, arranca en dirección hacia calle Santa Isabel, que se encuentra aquí tras nuestra cámara. En definitiva, es así como dos sujetos terminan en el piso, están sin signos vitales, terminan fallecidos, mientras que el conductor que estaba siendo afectado de esta situación, que estaba siendo afectado de este supuesto portonazo, y lo decimos en condicional porque no está aclarado en un 100%, al menos por parte de las autoridades, arranca en dirección desconocida. Hasta ahí, al menos, es la situación que se plasma en imágenes de televigilancia. Posteriormente, hay diversas teorías que se están consultando, que se están viendo respecto al contexto. ¿Por qué? Porque también hay otro punto que está siendo analizado por parte de los equipos investigativos de Carabineros, donde se podría hablar de un presunto ajuste de cuentas. Al menos aquello no habla las cámaras de seguridad, pero no se sabe en un 100%. Por lo mismo, están realizando diversos peritajes con el fin de poder esclarecer estos hechos. Claramente, los dos adolescentes de 17 y 19 años ya están identificados, están individualizados. De hecho, sus familiares se encuentran en el lugar derrumbados. Incluso hay varias denuncias de
de gritos extraños porque gente no sabía qué era lo que sucedía. De hecho, desde horas de la madrugada es que denunciaron primero los disparos, o posteriormente denunciaron también intentos de portonazo, cosas similares, que son las teorías que está realizando o investigando Carabineros, y además de los gritos desesperados de la familia. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros respecto a estos dos adolescentes fallecidos acá en el centro de Santiago. Por circunstancias que se investigan, se encuentran dos cuerpos con impacto balístico fallecidos. ¿Qué edad tendrían estas personas? Serían menores de edad. ¿Se ha encontrado evidencia balística en el lugar? Sí, se encuentra evidencia balística. Bueno, entonces es una situación que está siendo analizada y ojo, tenemos información de último minuto porque lo que nos acaban de confirmar en interno es que el conductor, quien habría disparado en contra de estos sujetos, se habría entregado en la 4ª comisaría de Santiago. En estos instantes se habría entregado, todavía no se sabe el contexto porque obviamente va a tener que entregar declaraciones, pero tras su entrega, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se deduce? Más cobra fuerza la teoría de que esto se trataría de un portonazo. ¿Por qué tenía un arma de fuego? Es una de las interrogantes que tiene que dilucidar Carabineros. Pero en estos instantes, la persona que le habría quitado la vida a los dos adolescentes que habrían protagonizado este portonazo se entregó ante Carabineros de la 4ª comisaría de Santiago hace pocos instantes. Esa es la información que acabamos de recibir. Por lo mismo, vamos a estar atentos respecto a la evolución de aquello, pero claramente todo diría en que esto sería un portonazo, al menos eso es lo que se entiende, y además que estos adolescentes fallecidos habrían sido protagonistas de habrían sido parte de la banda, miembros de la banda delictual que habrían protagonizado todo esto. Entonces, este sujeto, el cual habría sido víctima hasta el minuto, lo que se entiende, del portonazo, ya está en Carabineros, está en la 4ª comisaría de Santiago, donde está entregando declaraciones que obviamente vamos a estar ampliando a lo largo de 24 AM, muchachos. Ya, quedan hartos cabos sueltos en esta investigación. Vamos a ver si esta hipótesis de que ellos realizaban este portonazo finalmente se demuestra. Claro, y lo que tú dices, este conductor del automóvil que se termina entregando, ¿por qué llevaba esta arma? ¿Será para defenderse ante la eventualidad de un hecho así? Sería grave eso, digamos, pero obviamente todo esto se va a tener que dilucidar en la investigación. ¿Sí, Fabián? Otra cosa que a nosotros no nos han confirmado ni descartado. Por ejemplo, se podría tratar eventualmente de un uniformado en retiro o un uniformado que esté en servicio activo, los cuales tienen derecho, pueden portar armas en las calles, se pueden defender ante un ataque inminente. No lo sabemos, ¿por qué? Porque la verdad que las declaraciones han sido bastante escuetas debido a la investigación que está en desarrollo. No sería carabinero, ni en retiro, ni tampoco, pero también ahí se podría, entre comillas, justificar de que esté circulando con un arma. Ojo con ese detalle. Claro, porque los ciudadanos comunes y corrientes no podemos andar portando armas así en nuestros automóviles, por ejemplo. Bueno, nos vamos a quedar atentos, Fabián. Cualquier cosa de regreso contigo con más detalles de esta investigación que está en curso. Pasa en 24 horas. La Corte de Apelaciones de Santiago otorgó libertad condicional al ex senador Jaime Orpiz luego de haber sido condenado por fraude al fisco y cohecho, todo esto en el marco del caso Corpesca. La primera sala del tribunal acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Orpiz en el que tildaron de arbitraria e ilegal la determinación en que la Comisión de Libertad Condicional había rechazado este beneficio. El caso, recordemos, se remonta al año 2013, cuando Orpiz recibió dinero de la pesquera Corpesca para favorecerla en la ley de pesca. En el 2022 fue condenado a 5 años y un día de presidio al comprobarse 6 delitos de fraude al fisco, por lo que estuvo recluido en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Carabineros detuvo a un tercer imputado por el homicidio del suboficial mayor Francisco Benavides, quien, recordemos, murió baleado durante un procedimiento policial el 24 de mayo de 2021. La detención ocurrió en medio de una fiscalización vehicular en la Ruta 5 Sur, en la provincia de Malleco, región de la Araucanía. Allí se identificó al sospechoso, identificado como Rodrigo Calabrano Ñanco, quien tenía una orden de detención vigente al estar vinculado directamente en el homicidio del carabinero. Recordemos que el crimen ocurrió cuando el suboficial Benavides fue baleado al ser emboscado junto a otros oficiales cuando intentaban despejar
una ruta que estaba cortada por manifestantes. Cabe destacar que 2 hermanos ya habían sido formalizados por el homicidio del carabinero, ambos hijos de un ex líder de la CAM. Hay buenas noticias para las y los consumidores. El precio de las carnes de pollo, de pavo y de cerdo siguen a la baja durante el mes de mayo. El trutro corto, por ejemplo, de pavo fue el que registró la mayor caída en su valor con un 18%. El lomo de cerdo bajó en un 15% y el costillar lo hizo en un 9%, la pulpa en tanto en un 8%. El trutro entero de pollo cayó un 8%, entre otras bajas. Además, la carne de pavo anotó una caída de 40% en su valor en lo que va de este año. Frío, bajas temperaturas, con eso el consumo eléctrico aumenta en esta época, ¿cierto? Otoño e invierno. Pero ¿sabe usted cuánta carga eléctrica, por ejemplo, puede soportar su hogar? Dani Linares, ¿cómo estás, Dani? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Muy buen día. Se podrá, por ejemplo, instalar esta estufa que tengo acá y además un termoventilador en la misma toma de corriente. Será prudente, incluso en cosas cotidianas. Un cargador de celular, sumarlo a esta conexión. Todo eso y más lo vamos a conversar en breve con un especialista en 24M. Buenas interrogantes, para estar atento entonces a la información que luego tú nos das ahí, por supuesto, con este especialista. Ya volvemos contigo, Dani. Gracias. Gracias, Dani. Todo pasa en 24 horas. Bien, mira, vamos a revisar ahí también esa panorámica que nos llega desde Viña del Mar. ¿Piquero? No, no, ni a palo, ni en verano. Ni en verano me tiene un piquero en ese mar, que es bien frío, pero es bonito. Que eso es lo que nos importa a esta hora de la mañana. Con esta imagen vamos a ir a la pausa, también con esta imagen de La Serena. Y a la vuelta le vamos a preguntar a Iván Torres qué va a pasar con el tiempo hoy. Y también muy pendientes a la situación en el sur de nuestro país, la región de los lagos, que ha tenido fuertísimos vientos que han generado ahí también algunos problemas e inconvenientes. Vamos y seguimos de inmediato. Tiempo. Bien, pues ya estamos junto a Iván Torres para conocer lo que va a pasar con el tiempo hoy y también, Iván, para saber qué va a pasar en el sur, porque hemos tenido ahí fuertes vientos, ráfagas, voladura de techumbres, se ha cortado el suministro eléctrico en la región de los lagos y los ríos, sobre todo en este temporal que ha afectado al sur de nuestro país. Sí, pero problemas también con el tránsito aéreo. También. Por supuesto, ya pasó por lo menos esa situación. Aquí tenemos alguna imagen. El viento llegó hasta los 127 kilómetros por hora. No te creo tanto. Y claro, a la entrada, obviamente, de Chiloé, hay una estación ahí de la Armada, marcó 127 kilómetros por hora y en general el viento estuvo sobre los 90 kilómetros por hora en esas dos regiones. Oye, esto no debe ser tan frecuente. O sea, siempre hay viento, pero 127 me suena a más de lo que hemos visto otras veces. 100 kilómetros por hora, 90. Sí. Un viento muy fuerte, lo cual impidió lo que dices tú, Gustavo, el aterrizaje, ¿no es cierto?, de varias aeronaves, no tan solo una, sino que un par de aeronaves no pudieron aterrizar, algunas llegaron incluso hasta Concepción. Qué susto, Iván. Ayer mostrábamos la imagen. Que devolverse a Concepción. Claro, ayer mostrábamos una imagen que hablábamos justamente de un área muy inestable que se concentraba acá. ¿Qué es esta en el fondo? Esta que ya está pasando, obviamente, era la imagen que mostrábamos con mucha inestabilidad. Esta misma imagen podría eventualmente dejar algunas tormentas eléctricas aisladas el día de hoy, pero muy poca cosa. Ya, pero la pregunta... Pero ya se encuentra pasado todo este sistema. Eso, la pregunta evidente. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Ya. Se van a mantener con precipitación el día de hoy, con tipo chubasco. El viento en sus cauces normales, no más allá de 40, 50 kilómetros. Pero en general la situación ya pasó, con una actividad obviamente muy, muy fuerte en estas dos regiones, los ríos y los lagos. Ya. Y hoy fundamentalmente, claro, tenemos bastante nubosidad acá en la capital, en la zona central. Perdón, lo otro, que se dio lo que usted señaló. Algunas gotitas. Por lo menos acá en la zona central, región metropolitana y Santiago, poca cosa. chispear. Sí, va a chispear, claro, y fue así. Solamente el sector más alto, precordillera, el sector Cajón del Maipo, marcó 0,9. O sea, prácticamente en tu casa llovió un poquitito más, digamos. Llovió, no goteó. Claro, ahí tuvimos 1,1 y el sector de San José tuvo 0,9. En general, la precipitación era muy débil y el centro de Santiago, en algunas partes trazan, en otras 0, hay algo, muy poco. Así que hoy, obviamente, solamente nubes. En la cordillera pueden caer gotas, precordillera pueden caer gotas. Y mañana, nuevamente, el sector precordillerano en la tarde podría tener nuevamente chubascos en la misma cantidad de ayer. También hubo viento en sectores interiores de la quinta región, San Felipe, los Andes, ahí también se ha dado un fenómeno más fuerte, Sí, viento más o menos fuerte, llegó a 50 kilómetros por hora, de acuerdo a algunos registros, probablemente en otros
puede ser más, pero los registros indican hasta casi 50 kilómetros. ¿Y eso va también en retirada para el día de hoy? Sí, va en retirada el día de hoy y mañana vuelve nuevamente una hoja baroclínica, así se llama. ¿Qué? Hoja baroclínica. Baroclínica. Claro, es un pedacito, digamos, nube que afecta fundamentalmente esta área y que puede dejar precipitaciones, pero en precordillera. Eso no se lo había escuchado nunca, Iván. Mi mamá, tú, todas esas cosas, bueno, pero esta no. Estamos innovando, estamos inventando cosas. No. Habrá que creerle. Ayer había, claro, ayer No en la inventa imagen nada, se observaba una especie como de un rectángulo muy bien definido, ¿Ya? con bordes definidos, y eso se llama hojas baroclínicas. Llegan y afectan en forma transitoria, a veces con mucha energía y otras veces con poca, como fue el día de ayer. Pero eso pasó ayer. Ya. Veamos detalles del pronóstico para el día de hoy. Por favor. Se encuentra la capital con nubes, está parcial, pero sin embargo va a estar más nuboso. ¿Ah? Esperamos nubes en la capital y sector precordillera podrían caer goterones. ¿Ah? Parcial está y queda nublado con una máxima de 14 grados. Ayer fue también una temperatura bastante baja. Esperamos, o sea, ya tenemos 8 grados y la mínima ya se registró. 6.9, faltando prácticamente 20 para las 2 de la madrugada. Un poquitito menos que las mañanas anteriores. Sí. Veamos detalles para todo el país. La zona norte estable el día de hoy, como todos los días. Esperamos que despeje Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó 24 grados. La Serena se mantiene nublada con 10-17 grados. La zona central, Valparaíso, nublado, eso significa nubes y algo de sol. Eso es nublado, muy poca oscilación térmica el día de hoy. En Rancagua también nuboso, nublado con 15 grados, lo mismo Talca. Chillán con chubascos en declinación, lo mismo Concepción con una máxima de 14. En la región de la Araucanía se estima una máxima de 12 grados, va a estar parcial con lluvia. En Valdivia con chubasco, 11 grados, Osorno y Puerto Montt también con precipitaciones, cielo cubierto, máxima de 10 grados. Y Quillón nublado. Nublado, ya sabemos, tenemos nueva gráfica, es bastante nube y poquito sol, máxima de 8 grados. En la región de Aysén, para Coyhaique se estima aguanieve, especialmente en la mañana y hasta fines del día. En Chile Chico, nuboso, máxima de 5 grados. Puerto Natalia, aguanieve, lo mismo Punta Arenas y también Puerto William, especialmente en la mañana y obviamente hacia fines del día. En la tarde sube un poquito la temperatura, por lo tanto va a ser más que nada chubasco, máximo entre los 4 y los 5 grados, las mínimas bajo cero. Toda mi admiración. Sí. Veamos los próximos días. Para la Más gente atención del con los sur, próximos no días. pasa tanto frío, digo yo. Mañana jueves, nublado, sin embargo, el sector de la precordillera va a estar cubierto, con bastante nubosidad, 15 las extremas, y en esa área, en la precordillera, podrían caer chubascos, estamos hablando igual, 1 milímetro a lo sumo, Ah, ya. precordillera. O sea, sería como ayer, o Claro, incluso menos. Precordillera, sector oriente, Santiago, pero nada más que eso. El viernes parcial con 16, el sábado 18 grados, el domingo también nuboso con 17 grados. Oye, Iván, y hace rato el yo viernes- miraba, nuestro departamento de gráfica oscureció esa nubecita, ¿o no? Es que esto es nuevo. ¿Cierto nuevo. que sí? Yo Sí. decía, ¿estoy loca o no? Pero claro, esta esa ya. nube es mucho más oscura que esa nube, ya. Lo que Yo estaba pasa loca. es lo siguiente. A ver, Aquí está parcial. Tanta cantidad de luz como de sol. Ya. De nube y de sol. Aquí está nublado. Se ve apenas algo de sol y más nubes. Nosotros hemos tenido un problema comunicacional durante muchos años que estoy tratando de revertir. Ya sé, el nublado y el cubierto. El nublado y el cubierto es diferente. Cubierto es cuando no se ve el sol. Y Ya. normalmente está asociado a lluvia. Cuando estamos cubiertos y lluvia. como ayer. Como ayer, estuvo cubierto. Sí. Cuando hablamos de nublado es porque se ve algo de sol, algunos rayitos de sol o si es de noche con algunas estrellas. Ese es el nublado. O sea, en resumen, si el cielo lo dividimos en 8 partes, las 8 partes indica cubierto. Menos de 8, Nublado. nublado. Y así vamos. Hoy me encantó. restando. Yo pensé Esto que era es. una sutileza, pero No, tenía no, un no. trasfondo, No, toda una estamos explicación. modernizando, ¿no? Bien, Iván. Sí, así que nublado o nuboso para que quedemos todos claros. Siendo cada día más preciso. Esa es la Iván. idea. Importante lo del domingo para quienes quieran acudir, visitar los distintos monumentos de nuestro país. Se vienen a TVN y todo bajo techo. Aquí bajo techo, con calefacción, con aire acondicionado. Los vamos a recibir con un cafecito, ¿no? Vengan abrigados porque pasillo Traigan frío, ustedes sí. mejor el café. Gracias, Iván. Ya, nos Que te vemos. vaya Nos muy vemos, bien. que esté muy bien. Buen Vamos día. a cambiar de tema, vamos a establecer Ahora. un contacto con Pamela Araya a propósito de un hecho policial con el chofer, el conductor del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que fue víctima de un portonazo. Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Hola
Hola, buen día. Nosotros llegamos hace unos minutos hasta acá. Tenemos algunos antecedentes que hemos podido recopilar. Acá lo que ha ocurrido es que en plena rotonda Lo Curro, a solo pasos del colegio Carmen Teresiana de Vitacura, la víctima, una mujer que iba en ese vehículo gris que ustedes están viendo, fue abordada, interceptada por otro vehículo del que se bajaron 4 personas, 4 sujetos que la hicieron bajar del vehículo, rompieron el vidrio. Por fortuna le robaron solo su celular y no sufrió ningún tipo de daño. Todo esto, cuando fue abordada la persona interceptada ahí en la rotonda Lo Curro, cuando venía bajando del puente, fue visto por el conductor de un general. Si es o no del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al menos acá no nos han confirmado. Dicen que es un general de alto rango, pero nosotros todavía estamos a la espera de poder conversar con el oficial, la oficial en este caso, que está a cargo de este procedimiento. Fue ahí entonces donde él rápidamente se baja y estos sujetos, al ver la presencia de un carabinero, es cuando arrancan rápidamente y por lo tanto esto evitó también que pudiera ocurrir algo mayor. Ahora nosotros, al momento de llegar, justo este conductor de Carabineros se retiró en su vehículo y ahora lo que está ocurriendo, claro, es que se está tomando declaración a la víctima de esta encerrona. Mientras, yo le decía un dato importante, que a esta hora ya, cuando son pasadas las 7 de la mañana, ya comienzan a llegar también docentes y alumnos de este colegio, el Teresiano de Vitacura. Por lo tanto, es un lugar muy concurrido, como vemos entonces, muy cercano a estudiantes. Perfecto, Pamela. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a esta información, porque, claro, la primera que se había dado era un portonazo o una encerrona frustrada al chofer del general Ricardo Yáñez, pero de acuerdo a la información que tú nos entregas, es que una mujer había sido víctima de una encerrona y esto habría sido evitado de alguna manera por el conductor del general director de Carabineros. Ya, y se tiene que demostrar además que era conductor del general director y no de otro general. O sea, es una noticia que está en desarrollo. Vamos a pormenorizar en un ratito más. En desarrollo, absolutamente. Se están recabando todos los detalles, Pame. Así que cualquier cosa de regreso contigo, cuando se aclare exactamente quién es este chofer, con qué general está permanentemente trabajando. Y lo importante es que esto terminó frustrado, lo que obviamente es bastante positivo dentro de lo negativo de este delito que ha proliferado tanto, las encerronas. Muchas gracias, Pame. Ya, vamos a otro tema. Vamos. Bueno, hemos tenido este caso muy lamentable de 2 chilenos en Río de Janeiro que terminaron en una zanja. Uno de ellos falleció, el otro quedó bastante grave y lo que se presume es que habrían sido drogados. Exacto. Con una droga que se usa habitualmente para este tipo de delitos, y la somnolencia, la lentitud son los primeros síntomas. Es algo que también ocurre en nuestro país. Veamos un poco más de detalles de esto. Vamos con Sofía Carrizo. ¿Cómo funciona finalmente esta droga? Sofía. ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches. Cenicienta, así se llama la droga, la mezcla de sustancias que habrían utilizado estas 2 sospechosas en el crimen del chileno Ronald Tejeda, que fue asesinado, ¿no?, mientras vacacionaba en Río de Janeiro, en Brasil. Y para hablar en torno a esto vamos a conversar con el comisario Nelson Parada de la Brigada de Investigación de Sustancias Químicas Controladas. Comisario, primero que todo, buenos días. Hablemos primero por qué se llama este compuesto de esta manera. Buenas noches, Cenicienta. Muy buenos días. Bueno, este compuesto, cabe destacar que es el nombre, Buenas noches, Cenicienta, es un término coloquial usado por los narcotraficantes, ¿ya? Por las personas que usan para este cóctel para cometer delitos asociados, ¿ya? Es un término más que nada, buenas noches, porque produce sueño en las personas, y Cenicienta porque produce cierta sumisión de la víctima. ¿En qué estaría compuesto? ¿A qué estaría, en qué se trataría integrado en esta sustancia, esta droga que se llama Buenas noches, Cenicienta? Bueno, principalmente por lo que hemos recabado información, este cóctel de droga estaría compuesto principalmente por alcohol, benzodiazepínicas, que son fármacos, ¿ya? Drogas también como el tipo ketamina, que es un anestésico de uso veterinario, y también de la sustancia gamma-hidroxibutirato, que es otro tipo de droga, que también produce cierta somnolencia en las personas.
Usted dice que genera esto, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Esto se produce de forma inmediata de la persona al momento de consumirla o esto se va extendiendo por el tiempo? Bueno, principalmente los síntomas es producir que la persona vaya perdiendo su capacidad de reacción, ¿ya? La persona va siendo mucho más sumisa a la acción de terceras personas. Finalmente va a provocar que la persona caiga en un estado de adormecimiento y de una manipulación sumamente fácil, con lo cual estos delincuentes logran obtener ya sea clave de tarjeta de crédito o robar sus pertenencias. Justo a propósito de esto, ¿qué delitos están relacionados a este tipo de droga, de tipo de cóctel de droga que usted comenta? Bueno, los delitos relacionados principalmente a este tipo de consumo, ¿ya? Principalmente se deben al robo de la especie de la víctima, ¿ya? También está asociado a delitos relacionados a abusos sexuales y finalmente violaciones, ya que la persona pierde noción de su entorno, por lo tanto es muy fácil de manipular. Comisario, ¿ustedes han tenido registro, denuncia en torno a esto? Buenas noches, Cenicienta, aquí en Chile. Bueno, las denuncias son sumamente pocas porque principalmente de Buenas noches, Cinderella no hemos tenido registro, ¿ya? Pero sí hay registro de un método parecido en cuanto al actuar de los criminales, que es la combinación de benzodiazepínica, junto con alcohol, el cual, por ejemplo, la víctima se encuentra en algún local nocturno consumiendo, se le acercan unas personas y sin que la víctima se dé cuenta, le agregan benzodiazepina a su trago. Comisario, tenemos pregunta del estudio, le va a hablar Carla Funes. ¿Cómo está, comisario? Muy buen día, gracias por este contacto. Le quería preguntar primero si esta droga en grandes cantidades podría llegar a matar, y esto a raíz de lo que pasó en Río de Janeiro con un compatriota que termina falleciendo y se está investigando. ¿Podría haber sido a causa de la droga o podría haber sido por otra causa? Por ejemplo, la caída dentro de una zanja, pero entiendo que generalmente esta droga la usan solo para robarle a las víctimas y no para terminar, por ejemplo, matando a una persona, ¿no? Bueno, es que ahí hay dos puntos a destacar. Uno principalmente es que las personas que inducen este estado no hacen un control, por así decirlo, de la cantidad de sustancias que van a mezclar para que la persona los consuma. Hay que tener en cuenta también la masa muscular de la persona, ¿ya? No es lo mismo darle a una persona que pesa 40 kilos a una persona que pesa 80. Los efectos van a ser o más rápido de presentarse o más lento, ¿ya? Y en ese sentido, como son depresores del sistema nervioso central, si son dados en una mayor proporción y esta combinación de droga que estamos hablando, que principalmente es alcohol, junto con benzodiazepina, ketamina o GBL, puede producir un efecto de depresor del sistema respiratorio. Por lo tanto, la persona va a dejar de respirar y eso provoca finalmente la muerte. Comisario, preguntarle cuánto puede durar el efecto de este cóctel, de esta sustancia que usted estaba comentando. Los efectos en sí depende de la cantidad suministrada, obviamente, y de la contextura física de la persona. Se han tenido registros de que los efectos de somnolencia pueden durar varias horas, incluso días. Muchas gracias, comisario. Bueno, ahí conversábamos con el comisario Nelson Pará de la Brigada de Investigaciones de Sustancias Químicas Controladas en torno a esta droga. Más que nada, un complemento de sustancias. Buenas noches, Cenicienta, que habrían utilizado supuestamente estas dos sospechosas en el marco de nuestro compatriota allá en Brasil, Carly Gustavo. Bien, muchísimas gracias, Sofi. Gracias al comisario también. Es una investigación que se desarrolla en Brasil, a la que vamos a seguir bien atentos aquí también en Chile. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buen día. Vamos a otro tema. A ver, alza el precio de la luz, de la energía eléctrica. Claro, recordemos que ya comenzó el descongelamiento de las tarifas. Recordemos que en algún momento teníamos una posibilidad de mantener una cierta cifra y ahora se habla que ahora, en el peor de los casos, podría ser un alza de un 20% para aquellos hogares, residencias que consumen más energía eléctrica. ¿Vamos al detalle? Ya. De inmediato a la siguiente. Se desenchufan los coolers de las bebidas. Se prende un rato y de ahí se descongela.
enchufando y desenchufando. Así se la pasa todos los días Cristina en su minimarket. Nos cuenta que esto le sirve para no elevar tanto la cuenta de la luz, ya que por estos meses sufre las alzas de la tarifa de invierno. En el invierno es complicado porque las ventas son bajas y la luz ha elevado bastante. Apaga la luz, prende una, apaga la otra para ir ahorrando un poco. Búsqueda de ahorro que al parecer tendrá que extender más allá del invierno, porque según la Comisión Nacional de Energía, las cuentas de la luz tendrán una nueva alza. Y estas tarifas estuvieron congeladas desde el año 2019. Sin embargo, del año pasado el Congreso aprobó una ley que permite el descongelamiento paulatino de estas tarifas, manteniendo sí la protección a la gran mayoría de los clientes. Un incremento que dependerá del consumo de cada domicilio. De hecho, las estimaciones son de que aquellos que consuman menos de 350 kWh tendrán un alza de 5%, lo que representaría a cerca del 90% de la población, mientras que para los que superen los 500 kWh, el alza será de 22%. Para hacerlo de manera más gráfica, una casa que consume menos de 200 kWh y actualmente paga una cuenta de 35.672 pesos, su futura cuenta superará los 37.000 pesos. Ahora para el tramo superior, es decir, un domicilio que consuma 600 kWh, por ejemplo, actualmente paga 105.476 pesos y con el alza pagará sobre los 128.000 pesos. El mecanismo de estabilización afecta a todos los usuarios regulados que están sometidos a fijación de precios. Las alzas a quienes van a golpear fuerte al sector productivo nacional, particularmente a las pymes, puesto que sobre los 500 kWh está la gran parte, si es que no la totalidad, del sector productivo nacional. Esto último preocupa a Cristina, quien asegura que cada vez se le hace más difícil pagar sus costos fijos. Es un tema recurrente. Todos los fines de mes hay que estarse juntando las monedas para ir pagando la luz. Obviamente que me gustaría que hubiera alguna ayuda de algo para poder costear la luz. Ayuda que sería bienvenida y que los expertos no descartan que se puede hacer de manera focalizada. Hay usuarios residenciales, habrán poquitos, pero hay. En el fondo aquellas familias que comparten medidores. Las empresas chiquititas, los almacenes de barrio. Entonces, a esos usuarios hay que identificarlos y de tal manera de brindarle un apoyo quizás con algún tipo de subsidio. De todas maneras, el alza que debería hacerse efectiva en octubre es menor a la que realmente debería traspasarse. Esto porque la iniciativa de descongelamiento protege a los usuarios hasta el año 2032. Para los clientes de pequeño consumo, esta alza en la cuenta tipo no será superior al 5%, cuando debe haber sido 66%. Para los consumos más altos, en lugar de subir un 91% la energía, subir del orden de 23% de alza. Un incremento que las autoridades aseguran es inevitable tras permanecer por más de 3 años con las tarifas congeladas tras el estallido social y la pandemia. ¿Cómo se congelaron las tarifas? Las generadoras asumieron esos mayores costos con la promesa de que se iban a devolver a futuro. En algún momento tenía que ocurrir y la verdad es que se retrasó bastante. Una nueva alza que llega a impactar al presupuesto de los chilenos, que tendrán que ajustarlo y hacer un esfuerzo para costearlo mes a mes. Economía. Bien, mira, de alguna manera lo que vamos a hablar está ligado con lo anterior. Sí. Porque cuando uno tiene que decidir cómo calefaccionar la casa, que es un desafío con estas bajas temperaturas, también el tema energético, qué tan eficiente es, cuánto gasta, entra en la ecuación. Pero además hay otras cosas, la seguridad, los metros cuadrados que tengo que calefaccionar. Preguntémosle todo a Dani Linares. ¿Ya nos entregó algunos datos recién? Sí. Dani, ¿cómo estás? Buen día, abrigadito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Claro que sí, de a poquito, sí, hace frío, así que de a poquito vamos a ir aprendiendo de cómo utilizar estos aparatos que son muy cotidianos en nuestra casa y que quizás algunos los estamos usando de mala manera o bien exponiéndonos a un riesgo innecesario. También. Vamos a conversar de aquello junto a Luis Salamanca, prevencionista de riesgo. Respecto a este punto, cuando hoy día la gran mayoría de los equipos funcionan son eléctricos, ¿no? Entonces eso igual también genera un riesgo cuando sobreexigimos quizás nuestro propio sistema. Absolutamente. Buenos días, un gusto estar acá hoy día. Cuando hablamos de electricidad y que yo he decidido calefaccionar mi casa en base a electricidad, debo primero tener en cuenta
puntos muy importantes y relevantes. Primero, ¿qué capacidad tiene mi casa para alimentar estos calefactores que son de alto consumo? Estamos hablando de una estufa eléctrica que es paralelo a una plancha, que es paralelo a un horno eléctrico. Por lo tanto, las exigencias eléctricas y el sobreconsumo que recién mencionaba en tema económico, hoy día cobra una relevancia importante a la hora de la elección de cómo calefaccionar mi casa con una matriz eléctrica. Diferente sería el gas, diferente sería la parafina. Sin embargo, si elijo la energía más limpia en este caso, que es la electricidad, naturalmente voy a tener que preocuparme de una manera muy minuciosa de en qué estado eléctrico se encuentra mi casa. Luis, vamos a lo más práctico. Cuando nosotros extendemos la posibilidad de conexión de nuestra casa con estas zapatillas que les decimos, ¿no? Que son tomas de corriente, básicamente. En el fondo son extensiones eléctricas con multitomacorrientes, ya que vienen, en su mayoría de las veces vienen importados. Este elemento, como cualquier otro elemento eléctrico, debe estar certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, y debe tener un sello que en un minuto más lo vamos a mostrar para que lo vean. Lo otro importante es saber elegir el que tiene un cortacorriente, con el que tiene aquí en las manos. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una variedad de elementos de bajo consumo, importante que ello, de bajo consumo conectados a esta zapatilla o extensión eléctrica. Siempre cuando la dejo de ocupar la debo cortar para evitar el consumo vampiro que tiene todos estos cargadores y todo lo que yo estoy consumiendo sin siquiera usarlo. Por lo tanto, en este tipo de elecciones tengo que optar por los bajos consumos. Sin embargo, si estoy hablando de que tengo que conectar una estufa como la que tienes acá, que es una estufa láser fundamentalmente eléctrica, es una conexión de un enchufe en un solo toma corriente de la extensión y nada más. ¿Por qué? Buen punto. La estufa va sola aquí. La estufa va sola si es que solamente... A ver, lo ideal es que la estufa esté conectada directamente a la corriente de la pared. Eso sería lo ideal. Si no es así, si necesito una extensión, recordemos que las estufas, gas, parafina, eléctricas, no se mueven. Tienen que estar en algún lugar específicamente durante su funcionamiento y si lo tengo que mover se mueven apagadas, todas. Entonces, volviendo al tema, tengo una extensión, yo desconecto todo lo que sea un accesorio. ¿Por qué? Porque como es de alto consumo, yo no puedo sobreexigir mi casa. Puedo generar lamentablemente los incendios que vemos en invierno son en su mayoría de origen eléctrico. ¿Qué significa eso? Que las personas cuando amplían sus casas, las personas cuando también venden o arriendan piezas de sus casas, también amplifican la potencia eléctrica y eso es que el sobreconsumo genera cortocircuito. Luis, aquí hablamos de extensiones eléctricas certificadas y otras también que se pueden hacer en la casa, ¿no? Y esto puede ser un riesgo grande cuando yo conecto un equipo de estas características, otra cosa. Esta es una muy mala práctica. La hechicería, digamos, hacer las conexiones eléctricas hechizas de la casa porque necesito una extensión y no voy a invertir en una certificada, es pan para hoy y quemadura segura para mañana. En este caso aquí tenemos un cable que a todas luces no está certificado, ni siquiera es para transmisión eléctrica, pero sin embargo está conectado a un enchufe y a la otra extensión a un toma corriente que no está regularizado. Esta práctica, digamos, artesanal o doméstica tiene que alejarse rápidamente de la costumbre de los chilenos, porque en este caso estos cables yo no sé si aguanta o no la cantidad de energía que lo voy a ocupar. Por lo tanto, tratemos de invertir en seguridad y en conservar nuestros propios bienes cuando tenemos algún tipo de elección eléctrica. Mira, bueno, antes que vayamos a porque aquí tengo muchas dudas con sobre todo con este equipo, porque muchos lo ocupamos en lugares quizás muy riesgosos. Gustavo, te escuchamos. Sí, Dani, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Importante recomendación la que estás haciendo. Por ejemplo, eso de la zapatilla, del alargador, que de repente uno tiene varios conectores ahí, ¿cierto? El del celular, como daban ustedes ahí el ejemplo. Y tú dabas la recomendación de que ojalá fuese enchufado directamente a la pared. Si en la pared hay dos enchufes, por ejemplo, y tengo conectado el televisor y en el otro también esta estufa eléctrica, ¿corro el riesgo también a que haya algún cortocircuito ahí? ¿O ahí es menor? Digamos que aquí tienes dos tomacorrientes. Aquí más o menos estamos mostrando que los enchufes de la pared se llaman tomacorrientes, querido. ¿Ya? Digamos, distingamos que esto se va a llamar enchufe, lo que es blanco que yo estoy mostrando, se llama enchufe, lo que tiene dos patitas, y lo que tiene en la pared se llama tomacorriente. Si en la pared tengo dos tomacorrientes y viene el diseño de la casa con dos, ambos me van a soportar la conexión de una estufa.
¿Ya? En este caso, si fuese esto una pared, tengo uno para tu televisor y otro para la estufa, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque ya está dimensionado según los cables que están dentro de la pared, es decir, que transmiten la energía en tu casa. Sin embargo, si yo ocupo un toma corriente y lo tengo sobrecargado, incluso con estufa, y veo que el cable de la extensión está caliente, lo toco y está caliente, lo debo dejar de ocupar inmediatamente, antes de empezar con el cálculo de carga que tiene cada una de las extensiones eléctricas. Un síntoma importantísimo es, si yo toco este cable y está caliente, es que debo estar sobreconsumiendo la capacidad y lo tengo que minimizar o dejar de ocuparlo inmediatamente. Perfecto. Luis, te quiero preguntar en términos generales, de los distintos tipos de estufas, calefactores que hay, ¿cuáles son los que energéticamente consumen más y tengo más riesgo que cuando prendo el hervidor se me caiga el sistema? Porque aquí tenemos estufas, tú tienes ahí una estufa infrarroja, hay otros que son calefactores, hay termoventiladores, que es lo que mostraba Dani. ¿Hay alguna que sea como más amable y necesite menos energía y por lo tanto conviva mejor con otros artefactos o no? Depende de cada modelo caso a caso. Carla, los factores para elegir una calefacción a nivel eléctrico va a depender del metro cúbico que yo quiera calefaccionar. Estamos hablando si es un baño, que no se lleva un calefactor eléctrico, un baño, si es una pieza de un niño, si es una pieza de grandes dimensiones como una pieza matrimonial. Desde ahí, desde esa dimensión que quiero calefaccionar, la idea es elegir el modelo de calefacción eléctrica que necesito. En este caso tenemos aquí un calefactor pequeño que lo puedo ocupar para piezas de niño, para piezas de baja dimensión cúbica. ¿Por qué? Porque calefacciona de una manera sin radiación, es decir, que no va a quemar a nadie, sino que va a calentar el aire. Sin embargo, el costo del aparato es muy bajo y el consumo tampoco no es muy potente. Sin embargo, si quiero calefaccionar un living comedor, un espacio más grande, la inversión en el aparato eléctrico puede ser mayor, el consumo también será mayor y la radiación, es decir, la potencia o la potencialidad de quemaduras para niños o para mascotas, también se amplifica. Luis, y respecto a este producto en particular, tú decías pieza de niño. Habitualmente yo lo he visto en los baños. ¿Se puede ir al baño con esto, no? Jamás, nunca. Nada se puede llevar eléctricamente al baño. Nada, por favor, nada. Aunque tenga el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, aunque tenga un sistema de seguro antivolcamiento, que generalmente, como son muy livianos, se tienden a volcar. En el baño de la casa, si usted quiere calefaccionarlo, no lo puede dejar conectado y funcionando mientras usted se ducha. No puede haber una mezcla entre vapor y electricidad. Si usted quiere calefaccionar por un niño o por un anciano, usted lleva el calefactor, lo conecta, calefacciona el baño, lo retira y después empieza a funcionar el tema de la higiene personal. Porque no, en ningún caso puedo conectar nada, aunque el fabricante, la empresa te diga que está diseñado para el baño, no lo puedo utilizar porque naturalmente la electricidad y el vapor de agua no son compatibles. Luis, muchas gracias por los consejos, todo muy práctico, ¿no? Para poder saber finalmente cómo estamos ocupando estos productos, si lo estamos haciendo bien, evitar exigir también las conexiones eléctricas de nuestra casa cuando en estas épocas del año es necesario temperar los ambientes, pero también hay que hacerlo de manera responsable para evitar cualquier tipo de accidente. Ya pues, vamos a estar bien atentos ahí para no cometer errores que pueden costarnos bien caros si es que no calefaccionamos correctamente nuestras casas. Gracias a Luis y gracias a ti, Dani, también. Que tengan ambos un buen día. Abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Internacional. Noticias del mundo con Sofía Norman. Sofía, buen día. Hola, Sofi, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a estar revisando qué está marcando la jornada a nivel internacional y también qué es lo que vamos a ver durante esta tarde, porque hay alta expectativa política dentro de Estados Unidos. Se queda un año, básicamente, para las elecciones presidenciales y ya son distintos nombres los que han anunciado y confirmado su carrera a la Casa Blanca. Y se suma este personaje que revisamos en pantalla. Estamos hablando del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Con este video nos muestra un poco un adelanto de lo que vamos a estar viendo durante las próximas horas, 6 de la tarde, hora local acá en Chile. Vamos a ver entonces cómo el gobernador republicano del estado de Florida va a anunciar y confirmar de todas maneras su candidatura a las presidenciales del próximo año 2024. Este ha sido un nombre que venimos hablando ya hace bastante tiempo, que él se quería, que tenía la intención entonces de sumarse a la carrera republicana para los comicios del próximo año. Hay que recordar que esto es una precandidatura porque, como en la mayoría de las democracias de los países que eligen a sus mandatarios a través de este sistema, tiene que haber una primera
primaria primero, porque hay dos partidos principales acá, el demócrata y el republicano. Hay varios nombres en cada uno de estos y se tiene que elegir finalmente quién va a ser el nombre que va a estar en la papeleta final en las presidenciales del próximo año. Es bien importante este nombre porque ya lo habíamos hablado con anterioridad. Es una de las personas que se perfila como el principal contrincante para el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de la carrera republicana, que le podría hacer un poco de contrapeso porque igual Trump es quien lleva por hartos puntos de diferencia, también es quien va primero dentro, sobre todo cuando hablamos de los candidatos republicanos, pero Ron DeSantis es quien viene segundo y podría ser entonces esta carrera junto al expresidente Donald Trump. Hartas críticas que se han realizado entre ellos dos durante las últimas semanas, pero hoy día entonces vamos a ver cómo a través de Twitter, innovando también cómo va a lanzar entonces su precandidatura, va a decir Ron DeSantis que sí va a ser parte de los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos. Oye, es bien interesante porque en Estados Unidos todo esto de las primarias es muy fuerte, ¿ah? Claro. Hay debates, o sea, se hace de una manera también bien abierta, bien pública, y va a ser interesante cuáles van a ser las discusiones que se van a dar entre este candidato, Donald Trump eventualmente, y todos los otros que se sumen a la primaria republicana, que es de lo que estamos hablando. Lo mismo en el caso de los demócratas, pero va a ser potente ver también cómo va a funcionar el factor Trump, en el sentido de que muchos podrían apoyar a otros candidatos para no apoyar a Trump, que igual genera dudas, porque está enfrentando causas judiciales, porque las encuestas dicen, muchas veces los ciudadanos estadounidenses, que ya no quieren ni a Trump ni a Biden, que buscan también una renovación en la política. Entonces, a lo mejor nuevas figuras pueden llegar a capital, no es tan nueva, porque igual es un gobernador, pero que no han estado en la presidencia, me refiero. Exactamente. Podrían capitalizar el antitrumpismo. De todas maneras, porque dentro sabemos del Partido Republicano hay hartas diferencias, sobre todo cuando estamos hablando de la figura de Donald Trump, que está enfrentando todos estos juicios, tanto penales como también civiles. Y él, claro, es una figura un poco más innovadora, es más joven, además tiene 44 años, rompe con los dos principales candidatos que se perfilan al día de hoy. Hablamos de Joe Biden y Donald Trump, todas estas carreras, estos nombres entonces que se suman a la carrera presidencial para el próximo año. Vamos a estar ampliando entonces cuando ya confirme su candidatura, porque hay más noticias internacionales. Vamos a hablar de España, países de Europa que están viviendo intensas precipitaciones, esto en época de primavera. En este caso, España se suma a la situación por la que atravesó, por ejemplo, Italia la semana pasada. Torrenciales precipitaciones que están azotando en estos momentos, de hecho, a la costa del sureste de este país europeo, dejando ciudades completamente inundadas. Las autoridades españolas, por ejemplo, cerraron escuelas, universidades y otros servicios públicos para protegerse y proteger a las personas también de estas precipitaciones que ha vivido la región durante por lo menos los últimos días. Por ejemplo, Murcia, Valencia, Andalucía están bajo alerta máxima por las inundaciones y también las lluvias que se vivieron con bastante intensidad el día de ayer martes, pero se proyecta por parte de los expertos, por el Servicio Meteorológico Nacional también allá en España, que esta situación no va a cambiar durante este día miércoles, que las lluvias van a seguir. En Cartagena, por ejemplo, otra ciudad española, los servicios de emergencia están luchando para drenar las calles. Los autos, por ejemplo, completamente cubiertos por el agua que ha caído durante las últimas horas. Como les decía, se espera que esto continúe durante los próximos días, pero algunos residentes lo ven incluso con un lado positivo, porque este es un país que se ha visto enfrentado a una sequía bastante importante y preocupante también, sobre todo durante los últimos meses, que era invierno, no llovió como se esperaba y se cree que va a ser un verano bastante seco. Aquí, obviamente, la alerta por parte de los incendios forestales que se podrían dar dentro de los próximos meses. Hay gente que ve el lado positivo y cree que esto podría ayudar entonces a la situación de sequía en España. Y como digo, variando también, porque recordemos algunas semanas en algunos sectores también de España, en algunas regiones, las altas temperaturas, claro, decían, oye, todavía no llega el verano. Exacto. ¿Y con qué temperatura estamos? Y ahora esto. Claro, los dos extremos también que se están viviendo en distintos países de Europa, temperaturas muy altas y todavía ni siquiera ha llegado el verano, una situación que vamos a estar ampliando, porque tenemos más imágenes del mundo. Un tornado que azotó en el norte de Turquía, algo que obviamente causó el temor de los residentes de las distintas regiones, los distintos pueblos por los que pasó este tornado el martes por la noche. La población de la provincia de Amasya registró este pequeño tornado dentro de los
los tamaños que se pueden dar dentro de estos fenómenos meteorológicos. Ahí con sus celulares, por ejemplo, vieron y registraron el paso de este tornado por la región. Esto ocurrió después de varios días de lluvia también que han azotado y que ha vivido esta región, como les decía, ubicada al norte de Turquía. Los testigos aseguran que alcanzó una altura de varios metros y que desapareció después de un tiempo. Si bien no causó ningún daño, por ejemplo, a las personas, a los residentes de esta región allá en Turquía, dijeron que tuvieron bastante miedo que esto se moviera con más fuerzas porque también están acostumbrados a, yo creo que la imagen más típica son los tornados en Estados Unidos, por ejemplo, que son bastante destructivos. Esto no ocurrió en Turquía, pero hubo bastante temor, por lo menos por parte de la población de esta región. Vamos ahora a movernos a nuestra región, hasta América Latina, para hablar de las elecciones en Ecuador. Una crisis política importantísima que se vive por lo menos desde la semana pasada, ya en su punto más álgido, cuando la persona que vemos en pantalla, el presidente Guillermo Lasso, anunció este decreto, la muerte cruzada, como se llama dentro de Ecuador, donde disuelve el Parlamento, la Asamblea Nacional, y convoca a estas elecciones anticipadas. Tenían algunos días, hasta de hecho el 24 de este mes, las autoridades para decir cuándo entonces los ecuatorianos van a poder decidir quién va a ser su próximo presidente. 20 de agosto entonces el territorio ecuatoriano va a vivir estas elecciones tanto presidenciales como también parlamentarias adelantadas. Esto después de la crisis que está afectando a este país. ¿Ha dicho Lasso ya si va a ser candidato o no? Porque esa es una cosa muy curiosa. Él puede hacer todo esto, aplicar la muerte cruzada y podría ser candidato eventualmente a esas elecciones. Exactamente. El análisis que están realizando tanto los expertos como los medios ecuatorianos es que él podría ser, como dice Carla, el candidato por parte del actual oficialismo en estas elecciones, pero él no ha dicho nada hasta el momento directamente que quiera ser entonces nuevamente candidato a la presidencia justo hoy día que se cumplen 2 años desde que asumió. Vamos a ver cuáles son sus palabras porque va a realizar un discurso dentro de las próximas horas. Muy bien. Gracias, Sofi. Gracias, coordinados. Somos hermanos, tócale. A coro te despedimos, Sofi, que te vaya muy bien. Gracias, que tengan buen día. Igual, gracias, Sofía. Ahora. Volvemos a establecer un contacto con Pamela Araya a propósito de una encerrona frustrada. Pamela, estamos contigo. Sí, ahora tenemos todos los antecedentes y se los cuento de inmediato porque lo que ha ocurrido acá cerca de las 7 de la mañana fue que una mujer en una SUV Land Rover estaba esperando en el puente justo para tomar la rotonda Lo Curro. Fue ahí cuando ella vio que se acercó un vehículo blanco que se cruzó delante de ella. Se bajaron 4 hombres y intentaron bajarla del auto. Había uno que tenía un arma de fuego, pero lo que la víctima dice que, palabras de ella, que afortunadamente solo le golpearon un brazo y que finalmente le robaron su celular y arrancaron. ¿Por qué arrancaron? Y aquí está también el detalle, porque detrás de ella venía un conductor de carabineros con su tenida táctica. No estaba con el uniforme tradicional, sino que con el otro uniforme que están utilizando ahora, que es una chaqueta negra con un pantalón con color crema o color caqui. Entonces él de inmediato emitió el ruido de las balizas y prendió las luces porque su vehículo tenía estos elementos. ¿Y por qué los tenía? Porque él era el conductor, o es el conductor del general de Sanidad, Cristian Matus. Eso ayudó entonces a que estos hombres arrancaran rápidamente, quienes la atacaron con su cara, su rostro descubierto. Vamos a revisar de inmediato detalles en lo que nos contó esta mujer, la víctima de este intento de encerrona, o más bien encerrona frustrada, y también la mayor de carabineros a cargo de este caso. Se ve imprevistamente abordado por un vehículo menor, un vehículo de color blanco con 4 antisociales en su interior, los cuales descienden y abordan a una mujer que era la conductora de este vehículo y proceden a intimidarla. En los momentos que ella estaba por descender del vehículo, se percata un carabinero que venía en dirección a su servicio que se estaba gestando un procedimiento de robo con intimidación, por lo cual en el vehículo portaba balizas y asimismo aparato sonoro, hace uso de esto. Los individuos al visualizar esto emprenden su fuga desde el lugar, solamente logrando sustraer desde el interior del vehículo un teléfono celular de la víctima. Bien, yo les
les comentaba también lo que decía la víctima de este caso. Ella se le tomó declaración de parte de Carabineros, ya se retiró. Ahora, un detalle también es importante. Acá estamos a prácticamente una cuadra de un colegio. Estamos hablando también de un colegio de enseñanza básica y media que se encuentra aquí, el Carmen Teresiana. Por lo tanto, por la hora ya estarían o habrían llegado algunos docentes y eso da cuenta también del peligro al que pueden estar expuestos, considerando que ya se ha realizado este hecho delictual acá, y al menos la víctima nos comentaba que ella no sabía que había situaciones como esta, que nunca había ocurrido algo así. ¿Por qué estaba pasando por acá? Porque ella se dirigía acá muy cerca, venía desde la Rayán, iba muy cerca a la casa de una amiga para luego salir a correr. Bien, bueno, afortunadamente no resultó herida y es una encerrona frustrada, de acuerdo a toda la información que nos entregas. Pamela Araya, buen día, muchas gracias. Muchas gracias, Pame. Buen día. Ahora. Bien, vamos a volver al centro de Santiago con Fabián Collado y estos dos adolescentes baleados que terminan falleciendo. Tú tienes más antecedentes, Fabián, a esta hora. Buenos días nuevamente. Claro, porque ¿se acuerdan ustedes que en el contacto anterior habíamos dicho que un sujeto se habría entregado? Bueno, se rectificó aquella información. Es el abogado o un sujeto que se hizo llamar el abogado de quien habría percutado los disparos, que llamó a Carabineros pidiendo supuestas garantías para que su representado se entregara. Hasta el minuto no hay ningún detenido respecto a este caso, que continúa en análisis por parte de la policía uniformada acá en calle Tocornal, a la altura de Santa Isabel. Es la primera que está con el tránsito suspendido, pero los restos sin vida de los adolescentes de 17 y 15 años ya fueron retirados por el servicio médico legal en medio de este supuesto intento de portonazo. Al menos aquello dicta las cámaras de seguridad, donde el conductor que se habría visto afectado habría disparado y les habría quitado la vida. Vamos a revisar diversas declaraciones en voz de vecinos. Es todos los días los disparos y la verdad da mucha lata. Yo soy docente de la escuela y estar preocupado de que vaya a haber una balacera, un asalto aquí, las motos, todo, es todos los días. No hay carabineros, no hay paz ciudadana. Vemos que ahí sí hay puntos como por ejemplo que aparece la alcaldesa sacando personas de las casas, pero esto es lo que pasa todos los días. Como a las 1 y algo de la mañana, tipo que empezaron a disparar acá afuera. Una balacera entre dos personas de un auto y dos personas que estaban acá, no sé si vivían acá o algo así. ¿Qué escucharon? Anoche habrá sido algún disparo y un auto acelerando. Es demasiado inquietante, está muy desbordado todo. Esto era un barrio tranquilo, ahora ya no lo es. Bueno, entonces es una situación que recapitulamos. Fíjense que cerca de la 1 de la madrugada es cuando, según las cámaras de seguridad, un grupo de sujetos habría llegado hasta las afueras de un edificio que está ubicado en calle Tocornal. Justo cuando alguien estaba ingresando el vehículo hasta el interior de estos departamentos, se baja un grupo de al menos 3 sujetos, los cuales se van directamente hasta la ventanilla del conductor. Es ahí cuando este último es quien dispara, repele este ataque. Uno de ellos, de los sujetos que estaba acercándose hasta el vehículo que está ingresando al departamento, alcanza a arrancar en un vehículo de color blanco, mientras que el resto queda abandonado debido a que se encontraba baleado y que quedaron sin vida en este lugar. Estamos hablando de estos dos adolescentes de 15 y 17 años, mientras que el conductor, que estaba siendo intimidado, arrancó en dirección desconocida. Eso es lo que dicen las cámaras de seguridad, eso es lo que se puede observar, y por lo mismo se habla de que sería un intento de portonazo. Aquello no está confirmado en un 100% porque es importante ver a la víctima o supuesta víctima de esta situación, corroborar aquellos antecedentes en medio de esta investigación que está desarrollando la policía uniformada, la cual mantiene el tránsito absolutamente suspendido acá en Tocornal. De todas maneras, reiteramos que es el abogado o supuesto abogado de quien habría protagonizado esta situación, quien habría disparado, quien pidió garantías para que su representado se entregara en una unidad policial, algo que está en desarrollo, muchachos. Ya.
bueno, vamos a ver, no puedo saber a qué garantía se refiere. Lo que debería hacer, me imagino, esa persona es entregarse y aclarar todo lo que ocurrió en esto que presuntamente podría haber sido un portonazo o una encerrona. Gracias, Fabián, que tengas un muy buen día. Nos vamos despidiendo ya, Gustavo. Exactamente, quedan ya segundos para las 8 de la mañana. Con esta información despedimos esta edición de día miércoles de 24 AM. Sigan en sintonía, nuestra señal abierta con el buenos días a todos y más información en canal 24 horas. Que les vaya muy bien, nos vemos. Chao.